Listo, ¿se ve la presentación? Gracias, Jimena. Gracias, Julio César. Deme un segundo. Hagamos una pausa de 30 segundos. Vayan por agua, por favor. Se me secó la garganta. Deme un momento. La demencia es todo aquel síndrome clínico que se caracteriza por la disminución adquirida gradual, progresiva y persistente de varias de las funciones intelectuales. Estas funciones intelectuales han sido aprendidas en el transcurso de vida del paciente y van siendo mermadas o disminuidas en las últimas etapas de vida, ¿sí? Alteraciones, aquellas funciones como la memoria, orientación, lenguaje, pensamiento abstracto y capacidad de juicio son las que se encuentran mermadas en este tipo de pacientes. Alteraciones neurológicas o pérdida de las funciones mentales superiores. Hay la alteración de la memoria, las agnosias, las afasias, la apraxia, alteración de las funciones ejecutivas. Todo esto se ve alterado en el paciente y esta pérdida es progresiva. Y esta pérdida de funciones tiene un impacto ocupacional, social y laboral en el paciente. El nivel de función previamente era bueno y de un momento a otro comienza a declinar, ¿ya? Y no está relacionado a delirium, porque el delirium, como vamos a ver en una última diapositiva, a diferencia de demencia, si bien cierto es agudo, es fluctuante y en la gran mayoría de los casos es reversible. En los cuadros de demencia no lo son. Entonces, importancia porque se vuelve una enfermedad prevalente en el paso de los años y más ahora donde las personas tienden a vivir más. La demencia oscila entre 5 a 10% de casos a nivel mundial y por aquellos pacientes que llevan o sobrepasan los 80 años pueden llegar a estar por encima de hasta del 20%. ¿Ya? Actualmente es el tercer problema de salud de los adultos mayores, uno de los más importantes, tras la enfermedad cardiovascular y el cáncer, ¿no? Pero como sigue aumentando la esperanza de vida, pues los cuadros o casos de demencia serán mucho más frecuentes. Por otra parte, la demencia constituye un problema de índole sociosanitario con una gran repercusión en la calidad de vida, no solamente en la calidad de vida del paciente, sino del entorno, en la familia, en el ente laboral y también sumado a la carga social en general, ¿sí? Las causas más frecuentes de demencia, el 60% aproximadamente está dado por la enfermedad de Alzheimer. Y entonces, una de las datos que deben saber es que la demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, por eso lo vamos a revisar. Hay otros tipos de demencia, como las de cuerpo de Lewy, como las demencias vasculares, como las demencias frontotemporales, como la esclerosis hipocampal, entre otras que vemos acá, ¿no? Pero la más frecuente de todas es la enfermedad de Alzheimer. Y como podemos ver acá, tipos y causas de demencia, la enfermedad, hay varios tipos de demencia. Tenemos la enfermedad de priones, tenemos acá la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de frontotemporales, la enfermedad por cuerpos de Lewy, como podemos ver acá, y todas estas pueden tener un trasfondo genético, ¿no? Un trasfondo genético, qué gen se puede encontrar alterado y qué alteración de proteínas es la que se encuentra alterada en este tipo de patologías. Recuerden que en Alzheimer, al ser la demencia más frecuente, es a donde más vamos a tender a explicar, es la demencia de Alzheimer. Se caracteriza por dos cosas, por depósito de proteínas a nivel intra y extracelular, ¿ya? Y acá en este gráfico lo que van a resaltar dentro de lo que es acá está, listo, dentro de lo que es la demencia por la enfermedad de Alzheimer es patología, acúmulo de proteínas extracelulares, estas placas beta amiloides, y dentro del acúmulo de proteínas intracelulares, estas. La proteína tau, hay una hiperfosforilación de la proteína tau y a nivel intracelular esta se va acumulando, generando una famosa taupatía, ¿ya? No son patognomónicas, pero son las más estudiadas en enfermedad de Alzheimer. Acúmulo de proteínas intra y extracelulares. Extracelulares, placas beta amiloide, intracelulares, hiperfosforilación de la proteína tau. Muy bien. Entonces, ¿cómo diferenciar el declive cognitivo del envejecimiento frente a un cuadro de demencia? Para eso existen diferentes tipos de test. En el caso, para evaluar el tema cognitivo, tenemos el famoso Mini Mental Test. ¿No es así? Que mediante una escala que se realiza, tenemos un puntaje. La máxima puntuación es 30, que es lo normal. Se considera por debajo de 24
patológico, ¿sí? Por debajo de 24 es patológico, pero lo que se encuentra entre 27 y 24, lo que se encuentra entre 27 y 24 es conocido como deterioro cognitivo leve. No es catalogado como demencia, no es catalogado como un deterioro cognitivo, no es catalogado como no es catalogado como un cuadro de demencia, un cuadro patológico, ni leve, ni moderado, severo. Cuando se encuentra entre 24 y 27 es catalogado como un deterioro cognitivo leve. ¿Por qué es importante esto? Porque este paciente no está dentro del cuadro de demencia, pero el deterioro cognitivo leve te predispone a que el paciente pueda llegar a ser demencia. No todos lo hacen, pero hay una gran predisposición de que el paciente que tiene un Mini-Mental entre 24 y 27, catalogado como un deterioro cognitivo leve, tenga una gran predisposición a ser demencia, ¿sí? La demencia o estados patológicos mediante el Mini-Mental que se realiza puede ser considerado como estados leves, moderados y severos. Y acá tenemos la puntuación. Por debajo 14 severo, entre 19 y 23 leve. ¿Qué evalúa el Mini-Mental? Evalúa memoria, orientación, lenguaje, escritura, lectura, cálculo y praxis. Eso es todo lo que evalúa el tema del Mini-Mental, ¿sí? Entonces, perdón. Estamos. Tenemos, para diferenciar el declive cognitivo del envejecimiento, tenemos lo que se conoce como el Mini-Mental o los test mentales, ¿sí? Deterioro cognitivo leve, menos de 27, pero mayor a 24. Menos de 24 es patológico y de ahí tenemos leve, moderado, severo. Y esto es lo que evalúa: memoria, orientación, lenguaje, escritura, lectura, cálculo y praxis. ¿Qué tipos de demencia podemos tener? Y estos se pueden estar partidos de acuerdo a la ubicación del daño a nivel del cerebro. Tenemos aquellas demencias corticales, demencias subcorticales y los daños axiales, ¿sí? Dentro de la localización cortical tenemos lesiones a nivel de la corteza frontal, parietal, temporal o a nivel del hipocampo. Recuerden que muchas de estas áreas tienen relación con el tema de el habla, el aprender, el expresarse, ¿sí? El cálculo. Entonces, cuando hay una alteración a nivel de estas áreas, tenemos lo que son alteraciones funcionales como la afasia, apraxia, agnosia, ¿ya? Y habíamos dicho que dentro de las enfermedades corticales, de localización cortical, tenemos la enfermedad de Alzheimer, y como se daña también alteración frontal y temporal, la demencia frontotemporal. Dos demencias que se encuentran a nivel cortical. Aquellas demencias que se encuentran mucho más al interior del cerebro, que son las demencias subcorticales, tenemos aquellas demencias que se encuentran a nivel de los ganglios basales, ¿ya? A nivel de los ganglios basales, generando trastornos de movimiento y del estado de ánimo. Dentro de estos tenemos la demencia como la enfermedad de Parkinson, o aquellas demencias que causan parkinsonismo, como la enfermedad de cuerpos de Lewy, entre otras, y la enfermedad de Huntington, ¿no? Que te da una alteración a nivel motor. Y dentro de algunas demencias o lesiones a nivel axial, dentro de ellas tenemos alteraciones en el sistema límbico, hay un déficit de la memoria reciente y desorientación. Acá tenemos la enfermedad de Wernicke-Korsakoff y la encefalitis herpética, entre otros. Ya, las principales son estas de acá. Recuerden también que hay cuadros demenciales que pueden ser reversibles porque se dan debido al déficit de alguna sustancia, o alguna vitamina o de alguna hormona. Por ejemplo, tenemos demencias causadas o síndromes demenciales causadas por trastornos de la tiroides, como el hipotiroidismo, por déficit de vitamina B, como tiamina, déficit de vitamina B12, algunas alteraciones causadas por hidrocefalia normotensiva, cuadros infecciosos, tumores encefálicos, drogas o entre otros, ¿ya? Accidentes cerebrovasculares, entre otros. Dentro de ellas tenemos demencias irreversibles degenerativas como la enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, Huntington, demencia de cuerpos de Lewy. Todas estas demencias son irreversibles y hay unos trastornos psiquiátricos que pueden ser confundidos con demencia, como son la depresión, la esquizofrenia o trastornos conversivos. Esto no es demencia, son síndromes que pueden ser catalogados o confundidos como demencia, ¿no? Al hacer tú el diagnóstico de demencia, tienes que descartar otras patologías en tu paciente, tienes que descartar déficit de vitaminas, algún trastorno metabólico, alguna alteración
hidroelectrolítica, algún cuadro depresivo en tu paciente. La otra vez trajeron un paciente de 80 años, los familiares decían, no me habla, no me reconoce, debe ser porque ya está haciendo demencia, porque tiene 80 años. Pero no era eso, el problema era que tu paciente le tomamos sus análisis y tenía un sodio en 117, entonces no era que el abuelito esté haciendo demencia, era que tenía un trastorno hidroelectrolítico, una hiponatremia severa que le generaba ese trastorno neurológico. Entonces, para hacer un diagnóstico de demencia, lo que tenemos que hacer es un estudio global de tu paciente. Una buena anamnesis, más unos análisis, estudios de gabinete, más unas imágenes, y de acuerdo a eso hacer tu diagnóstico de demencia. Algunas de las clasificaciones que hoy hemos visto, hay demencias degenerativas, demencias vasculares, demencias causadas por hidrocefalia, demencia causada por asociadas a neoplasia, entre otras, ¿sí? La evolución con el tiempo, es importante ver, uno, que tu paciente mantenga autonomía personal y requiere poca supervisión familiar. Esos son aquellos pacientes que van en estadios leves. Cuando el cuadro va avanzando, pierde la autonomía tu paciente, lo que el paciente podría ir solo al baño, podía hacer una compra, podía limpiar o podría comer solo, va perdiendo autonomía y las actividades instrumentales superiores progresivamente, ¿ya? Requiere más supervisión, el paciente ya no se puede alimentar solo, y luego llega la fase donde el paciente se vuelve dependiente para las actividades básicas, como comer, vestirse, lavarse, ¿sí? La evolución con el tiempo se determina también mediante la historia clínica completa, identificando causas probables de esta posible demencia, el estudio de paraclínicos, pruebas de casos seleccionados, imágenes en algunos casos seleccionados, ¿sí? Las demencias degenerativas en sí. Dentro de las demencias degenerativas habíamos dicho que tenemos la enfermedad de Alzheimer, la más importante, la más frecuente de los diagnósticos de demencia, ¿sí? Por eso nos vamos a extender un poquito más en esta. Relacionado a la edad, entre 60 y 70 años, un 1%, pero mientras más mayor la persona, mayor riesgo de que aparezcan estas enfermedades, hasta un 6 u 8%. Y si tiene un trastorno, un trasfondo, un antecedente familiar de papá, mamá, hermanos con Alzheimer, pues esto aumenta hasta un 10%. Aunque su etiología es desconocida, diversos factores aumentan el riesgo de padecer la enfermedad. Dentro de estos factores que aumentan el riesgo de padecer enfermedad, algunas alteraciones cromosomales como la trisomía 21, el síndrome de Down, ¿no? Bajo nivel educativo y enfermedad aterosclerótica intensa causan predisposición o factores de riesgo para que el paciente presente demencia por Alzheimer. Habíamos dicho que hay una alteración de proteínas en la demencia por Alzheimer, es una proteinopatía dual, y habíamos dicho que esta proteinopatía dual tenía dos daños. Uno, acúmulo de proteínas por placas beta mieloides, y estas de acá eran extracelulares, ¿no? Y acá tenemos la neurona a nivel axonal, ven esta fibra normal que se encuentra unida por túbulos. Estos microtúbulos que se encargan de unir estas fibras se rompen y se hiperfosforilizan. ¿Ya? Esta hiperfosforilización de estas proteínas generan acúmulo. Esta proteína es la famosa proteína tau, generando la hiperfosforilación de proteína tau y acúmulos intracelulares. Estos se forman como ovillos neurofibrilares intracelulares debido a la hiperfosforilación de la proteína tau. Entonces en el Alzheimer teníamos dos patologías. La presencia de ovillos o madejas neurofibrilares es lo que se puede identificar mediante la proteína tau, y las placas seniles o las placas beta amiloides. Esas son las dos alteraciones en Alzheimer. Y acuérdense de eso. Alteraciones en Alzheimer, acúmulo de proteínas o depósito de proteínas intra y extracelulares. Intracelulares, la hiperfosforilación de la proteína tau, y extracelulares, las placas beta amiloide. Ya está. Dentro de Alzheimer tenemos una fase preclínica, clínica y ya la fase demencial. Habitualmente el comienzo es insidioso, se prolonga durante meses, incluso años. El síntoma inicial suele ser la pérdida de memoria en este tipo de pacientes, ¿no? El paciente comienza a decir, no recuerdo dónde dejé mis llaves, no recuerdo si cerré con llave mi casa, no recuerdo si apagué la cocina. Yo sé que muchos de ustedes se identifican, pero no necesariamente es eso. Eso puede pasar
de vez en cuando entre nosotros, pero en el adulto mayor se hace muy, muy frecuente. El síntoma inicial suele ser la pérdida de memoria, entonces, en este tipo de pacientes. Luego se va asociando desorientación temporoespacial, no recuerda, no sabe dónde se encuentra, no sabe cómo llegar a casa. Luego hay alteraciones del lenguaje, dificultad para poder expresarse, alteraciones en la capacidad de juicio, en la capacidad de reconocimiento de las personas de su entorno, amigos, familiares cercanos. Por ello, a este tipo de síndrome se le denomina un síndrome afaso-praxio-agnóstico. Hay una alteración afásica, apráxica y agnóstica, ¿sí? De todo lo que habla, todo lo que ha aprendido y todo lo que es conocimiento, recuerdos. A lo largo de la evolución puede aparecer síntomas extrapiramidales y cambios de la personalidad, ¿sí? Se comienza a ver rigidez, dificultad para la marcha en este tipo de pacientes. La depresión aparece hasta en un 20% en este tipo de pacientes y la enfermedad es muy temida por los familiares, ya que se ve tanto una carga familiar y los familiares se vuelven muy, muy preocupados por el paciente porque este puede llegar a perderse, ya que no puede reconocer el entorno o donde se encuentra ubicado. La muerte de este paciente no se da en sí por la misma demencia, sino se da porque estos pacientes tienden a hacer infecciones recurrentes, neumonías, infecciones urinarias, y son los cuadros infecciosos los que generalmente presentan la muerte de estos pacientes, ¿no? Y bueno, aquí vemos las alteraciones del lenguaje, psiquiátricas y neurológicas que habíamos comentado. Y ese es el paciente, ¿no? Aquel paciente que no recuerda dónde deja las llaves, no recuerda si apagó la luz en su casa, no recuerda si cerró con llave, ¿no? Con el paso del tiempo, el paso de los años, pasa por la calle, sale a comprar algo, va al banco, va a cobrar su pensión y al intentar regresar a su casa, pues no recuerda cómo llegar a su casa. Y desde acá intenta buscar ayuda en un policía porque él no recuerda dónde vive o no recuerda cómo llegar a su casa, ¿no? Luego pierde o no reconoce a familiares cercanos, amigos, hermanos, no los reconoce o no se acuerda de ellos, o comienza a llamarlos por otro nombre, ¿no? Luego habíamos dicho que hay una alteración de la marcha, rigidez y déficit. Vemos acá ampliación o una apertura de lo que son las bases de soporte y luego una de las últimas fases o fases terminales, el paciente termina postrado, tiene alteración de la deglución y muchos de los pacientes tienden a fallecer postrados en cama, sobre todo por cuadros infecciosos como neumonías y enfermedades urinarias o otro tipo de infecciones. Hacen escaras, úlceras por presión y hacen infecciones y también fallecen. La demencia en sí no termina llevándosela, pero sí es una causa fundamental para todo lo que se viene después. Si ustedes detectan a su paciente en esta fase, si se detecta a su paciente en esta fase, se puede dar tratamiento para evitar de llegar a esto, o por lo menos para alargar el tiempo de este tipo de paciente lleguemos a esto. De eso se trata el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. Mientras más precoz se detecte, mayor probabilidad hay de enlentecer la progresión de esta enfermedad. Mayor probabilidad es que determinen de que esto no progrese a un paciente postrado en cama y con mayor probabilidad de mortalidad, ¿sí? Por eso es importante los criterios diagnósticos. Habíamos visto cómo diagnosticar a un paciente con Alzheimer. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Tenemos los criterios de la enfermedad de Alzheimer probable. Hacemos nuestro mini mental test. Habíamos dicho que el test por debajo de 24 ya te da una demencia leve, moderada o severa, dependiendo de nuestros valores, déficit de 2 o más áreas cognitivas, ausencia de trastornos de conciencia, inicio entre los 40 a los 90 años, sobre todo después de los 65, sin evidencia de otras enfermedades que puedan justificar la clínica, ¿no? No hay hipotiroidismo, no hay depresión, no hay alteración de vitamina B2, entre otros, ¿no? Estos son los criterios de enfermedad de Alzheimer probable. Y la enfermedad o criterios de Alzheimer definitiva es cumplir los criterios de Alzheimer probable, que es todo lo que tenemos acá, y una evidencia histopatológica compatible. ¿Qué quiere decir? Biopsia, ¿no? Para observar la proteína tau, para observar las placas beta amiloides. Pero como nadie llega hasta esto, siempre nos quedamos acá, en Alzheimer probable o Alzheimer posible. Y con esto damos tratamiento. Entonces, una buena historia clínica, factores de riesgo, descartar deterioro cognitivo reversible. Dentro de los deterioros cognitivos reversibles, trastornos metabólicos, trastornos hidroelectrolíticos, trastornos de vitaminas, cuadros depresivos, todo. Si descartamos todo eso, continuamos, ¿no? Hacemos nuestro mini mental o nuestro MOCA, eso nos va a dar un valor.
Habíamos dicho que todo lo que es por debajo de 24 es patológico. Hacemos imágenes para ver si hay alguna causa imagenológica que nos pueda dar todo este cuadro o alguna imagen patognomónica de alguna lesión, confirmar el diagnóstico y una vez que confirmamos establecer la gravedad del cuadro de Alzheimer y de acuerdo a la gravedad damos tratamiento, ¿sí? Estos son los criterios que habíamos dicho hace un momento del diagnóstico de Alzheimer probable, posible y definitivo. Este es el test que se le aplica al paciente, que es el test de Mini-Mental. Es el Mini-Mental test o el test de Folstein, ¿ya? Eso lo van a hacer ustedes el próximo siglo, ya cuando hagan geriatría en M3 con fe. Tratamiento leve. Si es un cuadro leve, puedes dar inhibidores de la acetilcolinesterasa. Recuerden, esta es tu neurona. Habíamos dicho, bueno, perdón, no es tan simétrico. Presináptico, perdón, una neurona presináptica, una neurona postsináptica. Y estos liberan unos neurotransmisores. En este caso, el neurotransmisor es la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina se libera y llega hacia la otra célula para generar el impulso nervioso. ¿Qué es lo que sucede con la acetilcolina que se encuentra acá? La acetilcolina es degradada por la acetilcolinesterasa. Es degradada por la acetilcolinesterasa y entonces ya llega la acetilcolina, cumple la función, pero la demás que queda en el entorno es degradada por la acetilcolinesterasa. Si yo tengo un cuadro de Alzheimer donde tengo unas neuronas dañadas, lo que necesito es mantener el mayor tiempo posible la acetilcolina en el espacio sináptico para que pueda seguir actuando. Entonces lo que tengo que inhibir es la acción de la acetilcolinesterasa para que ésta no degrade a la acetilcolina y ésta mantenga su acción. Es por eso que se da en casos leves o moderados los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Qué fármacos? Donepezilo, ribastigmina, galantamina. Efectos adversos de estos fármacos, molestias gastrointestinales. En los pacientes con cuadros de moderado a severo puedo complementar este tratamiento con antagonistas no competitivos del receptor NMDA, como son la memantina. ¿Sí? La memantina. Efectos adversos de estos fármacos, constipación, somnolencia, mareo. Ya sabemos que efectos adversos más comunes pueden generar estreñimiento. Muchos de tus pacientes que tienen este tipo de tratamiento vienen por constipación, puede causar hipertensión, insomnio, no duerme tu paciente y eso es peor porque genera más alteración en el adulto mayor. Así que tiene que ser siempre un tratamiento conjunto. Muy bien. Alzheimer, una de las patologías más importantes de demencia, la más frecuente. Ya está. Demencia por cuerpos de Lewy. Ahora sí. Demencia por cuerpos de Lewy constituye aproximadamente el 15% de demencias. ¿Ya? Características clínicas de este tipo de pacientes con demencia por cuerpos de Lewy es de aparición precoz y una de las características clínicas son alucinaciones visuales bien elaboradas, signos de parkinsonismo. ¿Cuáles son los signos de parkinsonismo? Alteraciones de la marcha, ¿no? Y de la movilidad y exagerada sensibilidad a los neurolépticos. Muy bien. Entonces, anatopatológicamente se evidencia en la biopsia cerebral los famosos cuerpos de Lewy, que son inclusiones intraneuronales concéntricas eosinofílicas, que son acá. Se tiñen con tinte ácido en este tipo de caracteres. La célula con sus cuerpos de Lewy. Cuerpos de Lewy a nivel cortical. Excepto, ustedes ya lo conocen, nuestro amigo Robbie Williams sufría de esta demencia de cuerpos de Lewy. ¿Y cuáles eran las características clínicas? Habíamos dicho, alucinaciones, parkinsonismo, alteraciones de sueño, sensibilidad a neurolépticos, demencia y fluctuaciones cognitivas. De todo esto, alucinaciones visuales, quédense con esto, parkinsonismo, quédense con esto, ¿sí? Y bueno, la tríada clásica, sensibilidad a neurolépticos, ya. La tríada de alteraciones o demencia por cuerpos de Lewy, que podemos ver acá. Rasgo central, hay demencia, fluctuaciones de la conciencia, alteraciones nucleares y rasgos sugestivos, sensibilidad a neuroléptico. El rasgo central es la demencia, ¿dónde está? Y esto de acá, tareas atencionales, ejecutivas y visuoespaciales más afectadas, alteraciones visuales, ¿sí? Muy bien. Otra demencia también importante es la enfermedad de Pick o la conocida demencia frontotemporal. Y como pueden ver acá en la imagen, hay una disminución de la masa cortical a nivel frontal y temporal de este paciente. Característica clínica más importante. Características clínicas más importantes es que se da en pacientes no tan mayores, se da por encima de los 40 años. ¿Ven? No es tan mayor, o sea, 40 años pueden ser 45, 46, 50. No son pacientes tan mayores. En fases iniciales se presenta relativamente cambios o alteraciones de la memoria, orientación, predominante los síntomas afectivos y los cambios de conducta, como
parte de nuestra manera de comportarnos nosotros como personas, o sea, usted, nosotros, yo, todas las personas, se encuentran a nivel frontal. Cuando ésta se altera, se degrada o hay unas lesiones a nivel frontal, se dice que el paciente está frontalizando, hay una alteración en el cambio conductual del paciente, ¿ya? Hay trastornos del comportamiento, y como es temporal y frontal, donde se halla también parte del área del lenguaje, hay trastornos del comportamiento y del lenguaje. Entonces, frontal, alteraciones del comportamiento y alteraciones del lenguaje. No se pueden olvidar eso. También son frecuentes los signos y síntomas de deterioro del lóbulo frontal con alteraciones del juicio, habíamos dicho, personalidad, desinhibición, mutismo, reducción del lenguaje con ecolalia, apatía, falta de flexibilidad mental. Desinhibición es aquel paciente con demencia frontotemporal de 40, 50 años que va al restaurante, comienza a comer y de la nada comienza a desvestirse, se quita el pantalón, dice que se siente más cómodo y comienza a comer tranquilo como si nada pasara, ¿sí? Cuadro un ejemplo de demencia frontotemporal. Hay alteración del comportamiento y lenguaje y pérdida de la memoria a nivel temporal, ¿no? Frontal temporal, lenguaje, inicio en los 45-65 años, pacientes jóvenes, y hay un acúmulo dentro del nivel de la neurona, que son las neuronas de PIC a nivel frontal, que ven una neurona rechoncha con un ala al lado, esa es una neurona de PIC. Cuerpos de PIC a nivel temporal, que ven esta lesión acá. No sé si se puede ampliar. Creo que sí. Bueno, esta inclusión de PIC a nivel temporal, y a nivel frontal una célula neuronal de PIC, que ven acá, una célula rechonchita con su halo. Muy bien. Alzheimer, demencias frontotemporales. Habíamos visto entre estas dos cuál era la otra demencia, la de cuerpo de Lewy, y te vemos con las demencias vasculares. Y acuérdense, cuando ustedes estén en hospitalización, algunos de sus pacientes con secuela de ACV, postrado y que se desorienta, ¿qué dicen en los diagnósticos? Paciente con demencia vascular, ¿sí? La demencia vascular generalmente se ve en pacientes mayores, se dan un 15% de pacientes. Los factores de riesgo de demencia vascular son los mismos de la enfermedad cerebrovascular: a la cabeza, hipertensión o hipertensión mal controlada. Algunos signos clínicos de demencia vascular o algunos criterios que debería tener el paciente es de inicio brusco de aproximadamente 3 meses tras haber tenido un accidente cerebrovascular. El paciente tiene que tener un antecedente de accidente cerebrovascular para ser catalogado como demencia vascular. Es de curso escalonado, historia de caídas frecuentes, trastornos de la marcha, signos neurológicos focales por la alteración o el antecedente de accidente cerebrovascular. El paciente focaliza, cambios de humor, depresión y la habilidad emocional. Y como vemos ver acá, ¿cuál es la diferencia? Un paciente con enfermedad o demencia de Alzheimer tiene un deterioro progresivo, lento, progresivo, pero un paciente con demencia vascular cursa descompensación y tiene un deterioro marcado. Luego puede proseguir lineal y luego vuelve a tener deterioros muy marcados y luego vuelve a proseguir. Eso es una demencia vascular de mal pronóstico, ¿sí? Ya, listo. ¿Qué más? Ya. La clasificación de las demencias vasculares pueden ser por isquemia o toda la clasificación de demencias vasculares. Como tenemos el antecedente cerebrovascular, estos accidentes cerebrovasculares nosotros sabemos que pueden ser por isquemia hipóxica, hemorrágicas, o pueden ser combinados. Un paciente isquémico que sangró y también puede dar un cuadro de demencia vascular. Los criterios diagnósticos según la DSM-4, bueno, ahora hay la DSM-5, que es prácticamente lo mismo: deterioro de la memoria, alteraciones de uno o más de las siguientes funciones cognitivas como afasia, apraxia, agnosia, perturbación de las funciones ejecutivas, ¿ya? Debes tener los puntos 1 y 2, interfieren significativamente en las funciones sociales del paciente y representan un declive a nivel de la autonomía. Presenta signos de síntomas de focalización. Recuerden, tu paciente debe tener un cuadro de focalización que puede ser hiperreflexia, Babinski o signos de primera motoneurona, ¿no es así? O antecedentes de una enfermedad cerebrovascular. Y también los déficits no aparecen exclusivamente en el curso del delirio, sino aparecen de manera progresiva y escalonada. Orden cronológico del deterioro: hay alteración de las actividades avanzadas como cultural, social, relaciones con su entorno, alteraciones en las actividades instrumentales. El paciente ya no puede manejar su dinero, compras, teléfono, actividades del hogar, y ya no puede realizar actividades básicas de la vida cotidiana, como vestirse, comer, asearse. Alteraciones o pérdidas progresivas. Para el proceso diagnóstico requieres una buena anamnesis y puedes usar los scores
conocidos como el test de Pfeiffer, test de fluidez verbal, test de reloj, todo lo que tenemos a la mano para hacer un examen cognitivo de Mini-Mental, ¿no? Tenemos el examen de Mini-Mental Test, que es el que vemos acá, que ya lo vimos al inicio. Tenemos el test de Pfeiffer, tenemos el test de reloj, que también lo conocen, ¿ya? Algunas alteraciones en la exploración de síntomas psicológicos y conductuales de las demencias pueden ser mejor evaluados con estos scores, con el score de Blasset o el score de Cornell, generalmente para ver depresión, ¿no? Nos ayudan a ver síntomas no cognitivos, síntomas más de percepción, razonamiento o estados de ánimo. Esto es lo que nos ayuda a ver este tipo de score. Trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, apatía, trastornos de sueño, agitación, agresividad, psicosis, alucinaciones. Para este tipo de síntomas, estos scores nos van a ayudar. Tenemos el score de Cornell, que vemos acá, ¿no? Como ejemplo. Nos ayuda a ver como ítem de la depresión. Útil para algunos casos. Examen físico y exploración neurológica, exploraciones complementarias. Habíamos dicho que el porqué de la importancia de determinar algunos dosajes de laboratorio, como son déficit de vitaminas, pruebas serológicas, pruebas infecciosas, trastornos metabólicos, entre otros. Dentro de las pruebas complementarias o imágenes tenemos las tomografías, resonancias para ver el tema de accidentes cerebrovasculares o infartos pequeños, pruebas neurofisiológicas como electroencefalogramas, entre otros. La valoración inicial de tu paciente para ver actividades instrumentales de la vida diaria, el índice de Lawton, actividades básicas de la vida diaria para ver el tema de dependencia como el de Bartel, ¿no? Que son scores que ustedes van a usar más adelante. Para ver qué tan fácil o qué tan factible que tu paciente use instrumentos en su vida diaria como cocinar, medicación, manejo del teléfono, todo se mide mediante el índice de Lawton. Y qué tan dependiente viene a ser tu paciente en tanto el cuidado de aseo personal, comer o continencia se mide mediante el índice de Bartel, ¿sí? Mediante esos dos índices tú puedes determinar el grado de dependencia que puede tener tu paciente o el grado de facilidad de uso de instrumentos. Tenemos el de Lawton, tenemos el de Bartel. Y solamente para ir terminando, acuérdense la diferencia entre delirium, que habíamos visto que es, y demencia. Habíamos dicho que delirium y demencia no es lo mismo. Delirium es un cuadro agudo, la conciencia está afectada y tiende a ser reversible. En cambio, demencia es un cuadro crónico, la conciencia está normal, la atención está normal y la gran mayoría de casos son irreversibles, ¿sí? Ya. Y una cosita más, solamente que me faltó recalcarles, dentro de la demencia frontotemporal, habíamos dicho que es de curso progresivo, me faltó recalcarle que es rápido, transcurre entre 2 a 5 años desde el inicio de la sintomatología hasta el fallecimiento del paciente, ¿no? Frontotemporal, lesiones a nivel frontotemporal. De pacientes jóvenes, de progresión rápida, que conlleva a la muerte rápida del paciente. Listo, chicos, se terminó. Demencias. Terminamos hasta ahí. Desea mantener descartado. Ya tienen las clases, les pedí que